El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos meditando en las letanías, ese síntesis de toda la teología de la Virgen, se puede decir. Y hoy nos toca 3 letanías: Virgen prudente, Virgen digna de prudentísima, Virgen digna de veneración y Virgen digna de alabanza. Ante todo, Virgen. Empezamos una serie donde se la invoca a ella, a María, como la Virgen. Una oportunidad, una persona me dice: Padre, ¿me puede bendecir una imagen? Bueno, ¿qué traes? La Virgencita San Cayetano. Tal vez ustedes se rían porque es medio extraño esto, pero si bien tomado literalmente hay un error, pero hay una verdad muy profunda que quiere decir la gente, y lo he escuchado varias veces esta expresión: la Virgencita San Antonio, etcétera. Toman la palabra virgen en el ámbito religioso, lo toman como decir santo. Entonces, San Cayetano, San Antonio o lo que sea, ¿no? Bueno, si vale esto para cualquier santo, cualquier santa que lleva el título de virgen, mucho más para María. Pero a veces entendemos el tema de la virginidad en un sentido o puramente negativo o puramente físico. Pero es muchísimo más que eso. Que María sea virgen, María, o sea, la Inmaculada Concepción, sea virgen, es como una cosa absolutamente coherente. ¿En qué sentido? En que ella no podía ser más que toda de Dios. La virginidad no es solamente una cosa física, sino una cosa también del corazón, del alma. El ser humano es simple, es una sola cosa, y mucho más la mujer. La mujer es más una sola pieza. En el varón a veces se distingue más lo del cuerpo, lo del alma, lo de la inteligencia y lo del cuerpo, etcétera. Pero si hay alguien en que se da todo de una manera simple, lo que se piensa, lo que se siente, lo físico, lo espiritual, todo es en la mujer, y mucho más en la Virgen. Es la Inmaculada Concepción. Me recuerdo un caso, una vez dando un retiro espiritual, un joven, era una vida desastrosa, era un salvaje. Pero bueno, vino a hacer un retiro espiritual de 5 días y bueno, realmente se convirtió, ¿no? Y después de contarme toda su vida, me cuenta una especie de secreto. Dice: mire, padre, yo he venido acá porque quiero cambiar. Y quiero cambiar
porque he conocido una chica buenísima, que es mucho mejor que yo, y quiero merecerla. Una chica que es tan buena que yo quiero merecerla, o sea, mejorar para que ponerme a la altura de ella, para poder quererla y que ella me quiera. La frase me pareció genial, para merecerla, porque estamos muy lejos, ella está muy lejos de lo que yo soy. Bueno, pensemos en María. ¿Quién podía merecerla? Miren, no se escandalicen si diría ni San José. María supera a José en santidad de una manera infinita casi, ¿no? Pues está en otro orden. Madre va a ser, está preparada, la está preparando Dios, la ha preparado, se puede decir, para ser madre de Dios. Y Dios prepara para la misión de una manera proporcional, así que imagínense quién puede merecerla. El cristianismo fue el que trajo el sentido y el valor de lo que podemos llamar la virginidad, pero habría que llamar de la consagración. ¿Qué es la virginidad? Sino la consagración a Dios de alma y cuerpo. San Pablo dice que, vinculado a la virginidad del cuerpo y del alma, es para estar dedicado al Señor, para estar siempre preocupado por las cosas de Dios. Y en otro texto del Evangelio de San Mateo dice, por el reino de los cielos. Esto se entiende solamente en el cristianismo. Fíjense una cosa curiosa. Los antiguos pueblos paganos incluso llegaron a valorar la virginidad. Encontraron algo valioso, no, a oscura, por así decir. Pero voy a poner un ejemplo de los incas y de los romanos. Si han visto la película El Gladiador, en un momento aparecen las tribunas, están por pelear los gladiadores y unas mujeres vestidas de blanco. Son las vestales. Las vestales eran mujeres que se consagraban durante 15 años, de los 15 a los 30, y consagraban su virginidad para dedicarse solamente a una cosa, a cuidar el fuego sagrado, una gran pira donde tenía que estar constantemente siendo alimentada, porque ese fuego significaba la presencia de la divinidad en Roma. Y si ese fuego se apagaba, los dioses dejaban de proteger a Roma y se aniquilaba el imperio. Y estas mujeres tenían esa tarea, nada más. Y tenían privilegios. Por ejemplo, si estaba por acabar una lucha de gladiadores y uno ya lo tenía mal al otro y preguntaba, ¿lo mato o no lo mato? Aunque todo el pueblo dijeran que lo mate, si las vestales decían que le deje con vida, le tenían que dejar con vida. Si se cruzaba una vestal por la calle con un condenado a muerte, automáticamente quedaba liberado de esa pena. Pero si las vestales transgredían y faltaban a su voto, digamos, de virginidad, eran quemadas vivas. Así que, en fin, tenía una razón bastante fuerte para respetar su promesa, su voto. Llamémosle voto por llamarlo de una manera, en realidad es más cristiano eso. Entre los incas también existían las vestales, con otro nombre obviamente, pero mujeres vírgenes que se consagraban por un tiempo, pero si transgredían eran enterradas vivas. En el cristianismo eso no existe. O sea, más que las razones negativas de las penas, está la razón positiva. Se dedica toda a Dios, se preocupa de las cosas de Dios exclusivamente. Y es una cosa del alma. Pero como somos una sola cosa, cuerpo y alma, la virginidad es más una consagración a Dios que necesita de la virginidad. Como si yo estoy hablando con una persona, necesito silencio, pero el silencio de por sí solo no sirve, es para concentrarme en otra cosa. Entonces, se preocupa de las cosas de Dios, por el reino de los cielos. Esas dos palabritas nos explican y nos hacen entender el sentido de la virginidad que inauguró Cristo, que inauguró el cristianismo, porque le dio un sentido positivo. Entonces, esa dedicación exclusiva
es algo del corazón, es algo toda la vida y que abarca toda la persona. Entonces, cuando a María llamamos la Virgen, estamos diciendo eso, que nadie podía merecerla, sino solamente Dios, y ella quería dedicarse totalmente, imagínense, la Madre de Dios, a las cosas de Dios, totalmente a las cosas de Dios. Este es el sentido de la virginidad cristiana. Virgen prudentísima, virgen y prudentísima, la primera letanía de las que comentamos. Bueno, prudente, la prudencia es una virtud, y es una de las virtudes más importantes. Después de las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, viene la prudencia. ¿Qué es la prudencia? A veces hay un sentido muy limitado de la prudencia. Este tipo es prudente porque no se mete en líos, porque no está en extremos, porque, digamos, yo casi diría, es un mediocre, porque no decide por sí mismo, o siempre se pasa desapercibido porque, bueno, dan la impresión que en un sentido muy amplio, el sentido que tiene hoy la palabra prudencia es más bien algo negativo, es algo pobre respecto a una personalidad que no se mete en nada, no se juega por nada, algo así, una especie de mediocridad, no medio virtuoso. Pero bueno, el sentido ya de los griegos y de los cristianos, la prudencia es una virtud importantísima, porque es una virtud, ojo, y cuando hablo de virtudes, hablo de hábitos que perfeccionan la naturaleza, que se adquieren, que crecen, que se desarrollan, o decrecen, se atrofian y pueden morir, y que se adquieren y se desarrollan con el esfuerzo humano, pero sobre todo con la gracia de Dios, donde confluye la voluntad y la acción de Dios de la gracia. Bueno, estamos hablando del Inmaculado Corazón de María, estamos hablando de la santa de todos los santos, de manera que en ella todas las virtudes, todas, porque crecen como los dedos de la mano. Cuando un niñito crece, no le crece un dedo después de otro, un año le crece un dedo, otro año le crece el otro, crece todo parejo, todo el organismo crece parejo. Cuando crecen las virtudes, crece todo parejo. Pero ¿qué papel juega la prudencia? Importantísimo, es como los ojos. Los ojos me permiten ver por dónde tengo que andar y por dónde no tengo que andar. Me muestran el camino, por así decir. Es como una luz. Digamos, si yo ando a oscuras, me puedo atropellar todas las cosas. Fíjense, la idea no es mía, es de la Sagrada Escritura. Hay un texto que tal vez pase desapercibido, la relación a la virtud de la prudencia. Es de San Lucas, un texto muy conocido. Dice: nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto, ni bajo de un banco, una mesa, sino sobre el candelero, para que ilumine, ¿no? Para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si pues tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Me explico un poquito este texto. Acá se está refiriendo a la prudencia, o sea, la persona que tiene ideas claras, que tiene sentido de las proporciones, que tiene sentido común, y yo diría sensu fidei, sentido de fe, sabe cómo obrar. La prudencia es la virtud de la inteligencia y también de la voluntad que me pone la medida a todas las cosas, pone la medida a todas las cosas, a todo el obrar humano. Me dice aquí y ahora lo que debo hacer. Me dice aquí y ahora lo que debo hacer. No es fácil saber. Hay momentos en la vida, bueno, en la vida cotidiana casi todos son mini decisiones que ya están muy estandarizadas.
levantarse, hacer esto, lo otro. Pero bueno, hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones y a veces son difíciles, hay que pensarlas, porque tienen efectos, trascendencia. Y hay decisiones que cambian los caminos de la vida, para un lado o para otro. Hay momentos en que no es fácil decidir. Bueno, esto no es una ciencia, no hay un libro que tenga un catálogo de decir, cuando tengas esta situación tenés que hacer esto, no existe. Usa tu cabeza, usa tu prudencia. Eso es la prudencia. Es la virtud que me dice aquí y ahora, y cada situación de cada persona es inédita, es única, lo que tengo que hacer. Qué importante es, en ciertos momentos de la vida, tener claro lo que tengo que hacer. Pero fíjense, la virtud de la prudencia no termina ahí. Hay algo más y mucho más en la concepción cristiana. La prudencia no es simplemente ver. Los antiguos decían, y la tradición cristiana dice, el acto de prudencia es una cosa que se hace en un instante, pero vamos a desglosarlo un poquitito, ¿no? Es como estudiamos anatomía, desarmamos un cuerpo, músculo por músculo, hueso por hueso, pero en realidad es una unidad. La prudencia tiene 3 momentos: el consejo, el juicio y la decisión. Yo tengo que hacer algo, tengo varias opciones. ¿Qué sé yo? Tengo que estudiar una carrera, tengo que pensar si me cambio de casa o la pintura de la casa, o si me mudo a otra ciudad, si acepto un trabajo. Hay 1000 decisiones que pueden tener importancia. Entonces, primero ver las opciones que tengo, juzgar, o sea, esto tengo que hacer. Esto tengo que hacer como medio para llegar a un fin. La prudencia es la que proporciona los medios al fin. Tiene claro el sentido último de la vida, lo tiene muy claro. El sentido último de mi vocación, de mi misión. Y son todas las situaciones únicas e inéditas. Pero lo más importante de la prudencia es la decisión. No es simplemente analizar. Hay personas que se quedan en el análisis y son indecisos o tienen que preguntarle a otro a ver qué tengo que hacer. Bueno, mi abuela decía, esta persona no tiene juicio. Vieron que hay personas que resuelven son atontados, atolondrados. Deciden y después piensan. O uno le dice, ¿por qué hiciste eso? No sé, bueno, algo tenía que hacer. O sea, no es fácil desarrollar esa capacidad. Es una virtud que se desarrolla y es tener claro en cada momento lo que tengo que hacer. Pero os decía que lo más importante, el tercer paso, no es el juicio, es la decisión, el hacer. Es lo más difícil, porque esto compromete a la persona. Los antiguos lo llamaban el imperium, el preceptum, el decidir, perdón. Entonces, lo propio de la prudencia no es solamente saber esto es lo mejor, sino hacerlo. Hay personas que se quedan, sí, yo tendría que haber hecho esto. No el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Es decir, el que no solamente sabe, sino lo hace. Bueno, ¿se acuerdan esa mini parábola de Jesús? Dice, pongo 2 casos. El papá le mandó a alguien a hacer algo y dijo, papá, voy, pero después no fue. Y otro dice, no voy, pero fue. ¿Cuál se acercó más a la voluntad del Padre? Y el que dijo, no voy, pero después fue. Vale más la obra que la simple decisión, o sea, se dice decisión no eficaz, que no llega a las obras, en que quede en el deseo, tendría que, habría que. Eso no sirve. Bueno, pero hay que agregar otra cosa más para aplicarlo a la Virgen, para aplicarlo a María. Los antiguos hablaban de que hay distintas clases de prudencia. Por ejemplo, un general está en una batalla, tiene que tomar decisiones rápidas militares. Él es el jefe. Podrá estudiarse mucha estrategia, podrá estudiarse muchas batallas de la historia, podrá tener experiencia ajena, pero esa batalla, esa situación es inédita. Tiene que tener esa rapidez para decidir cómo ganar la batalla en ese momento, en esas circunstancias. Se llama prudencia militar. Es una virtud distinta, dicen los antiguos. Bueno,
Hay una prudencia del que obedece, el hijo. ¿Cómo tengo que obedecer? Asumir lo que papá y mamá dicen. Y hay una prudencia del que manda. Papá y mamá tienen que tomar decisiones para toda la familia. Y a veces es complicado. Y un sacerdote tiene que pensar en toda la parroquia, y un obispo en toda la diócesis, y el papa en toda la iglesia, y el intendente en todo el municipio, el gobernador en toda la provincia, y el presidente en todo el país. Tomar decisiones. Es tremendo tener que tomar decisiones que tienen efectos en el bien común o mal común. Se llama prudencia política. Es decir, que afecta a la polis, a muchos. Bueno, apliquemos esto a la Virgen, prudentísima. Ella tiene que tomar decisiones, según lo que estamos viendo, en todo el universo. María es reina del universo. Dios toma decisiones sobre el universo, no solamente como el papá en la casa, no solamente como el empresario en la fábrica, etcétera, en pequeños sectores, y aún así es difícil. María tiene que decidir sobre la marcha de la humanidad, porque ella maneja esto. Ella maneja esto. Junto con Jesús, sí. ¿Tiene a quién preguntarle? Sí, digamos. Decía Santo Tomás que es propio del prudente no solamente saber claro lo que tengo que hacer en cada momento, pero yo no me las puedo saber todas, sino saber a quién preguntarle. Hay personas que se aconsejan porque le va a decir lo que a mí me gusta, pero yo tengo que consultar al que sabe más sobre este tema. Me tengo que aconsejar y saber aconsejar, o por quién aconsejarme. Bueno, María sabe con quién aconsejarse, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y ella tiene la pequeña tarea de manejar el universo y la Iglesia y los ángeles y todo, junto con Jesús. Así que la prudencia de María, ejecutiva porque ejecuta, porque si no se paraliza el mundo, ejecuta, tiene que ser una cosa súper admirable. Y no estoy diciendo frases retóricas, sino reales. Esto es una realidad, solo perceptible por la fe. Virgen venerable y digna de alabanza. Uno dice, esta es una persona venerable, es un anciano venerable. O sea, tiene algo excelente, no es simplemente que es viejo. Algo venerable significa digno de encomio, de elogio, alguna excelencia, algo en lo que supera la media, el común. Eso es una persona venerable. Uno dice, bueno, los héroes en un país, en una cultura, los héroes son esas personas que en algo se han destacado, por valentía, por generosidad, por visión política, por algo. No es que toda su vida, pero en algo se han destacado, son los héroes. Los santos es mucho más que un héroe. Los santos se han destacado con su vida. Al héroe le pedimos nada más que ese aspecto, pero al santo le pedimos más, un examen mucho más exigente. Bueno, entonces uno dice a los héroes se les rinde, se puede decir así, culto, se les rinde homenajes, se le pone su nombre en una plaza, su estatua, etcétera, hay que hacer actos públicos, Eso es lo que se llama, podemos decir, alabanza, hacer público esa excelencia, porque lo merece. No basta decir adentro de uno. Fíjense, esto es connatural al ser humano. Esto es connatural. Un ejemplo, si a una persona le gusta el fútbol y va a la cancha y su equipo hace un gol, toda la tribuna favorable o de ese equipo no se va a quedar simplemente con la certeza interior, hizo un gol, vamos 1-0. No, explota, estalla. Es como si necesitara manifestarse. Si todos lo vieron, no hace falta contarle al de al lado de la tribuna, che, hizo un gol, pues todos lo vieron. Sin embargo, es como una necesidad del alma humana compartirlo y hacerlo exterior. Y vienen los cantos y vienen, qué sé yo, un montón de ceremoniales según la situación y las circunstancias. Bueno, eso es la alabanza. Una excelencia, algo excelente, hizo un gol, tiene su mérito, y hay que hacerlo, manifestarlo públicamente. Eso es la alabanza. Bueno, Dios es excelente y sí, merece la máxima. Bueno, y la Virgen, en su nivel, lo re que te merece también.
Hoy hay toda una mentalidad igualitaria. Es una cosa de las grandes ideas que han prosperado en el mundo, atroces, malas, pésimas. ¿Por qué? Piensan que igualando todo sería bueno, es un bien. Hasta los sexos queremos igualar. Pero si Dios ha hecho todas las cosas distintas, miren, los ángeles son todos distintos. La creación, el mundo animal, el mundo vegetal, que tanto admiramos, justamente es lindo porque hay una variedad. Imagínense que no existieran más que una especie de plantas, una especie de animales y una especie de flores y nada más. El mundo sería horrible. La belleza está en las diferencias, cada uno tiene algo. Entonces, el igualitarismo es una tendencia oscura, baja, negativa, no viene de Dios. Entonces, hoy tenemos como una especie de rechazo de las excelencias. Eso nace de la envidia. Rechazo de lo mejor. Eso es la envidia. Me entristece el bien que otro sea más en algo que yo. Por eso, por ahí vienen oleadas, por ahí se olvida, después vuelven, de hacer campañas contra los héroes. Buscarle los defectos a Belgrano, los defectos a San Martín, ¿se acuerdan? E incluso a los santos. Buscarle defectos, hasta a Jesucristo encontrarle defectos. Esa molestia de la excelencia refleja un alma muy miserable y baja. Por eso es tan importante que sepamos reconocer la grandeza de María. No la estamos fabricando, son frases retóricas, es una realidad María. Fíjense cuántas cosas hay admirables en el mundo. Uno dice, bueno, en el deporte, admiro a este, en el rugby admiro a fulano, en el fútbol a otro, en el orden militar, que eso me admira a Napoleón, Alejandro Magno, me admira San Martín, en las ciencias me admira, los grandes científicos, Pasteur, Einstein, etcétera. Bueno, en los distintos ámbitos. En el orden político es admirable, Hernandarias, es súper admirable Isabel la Católica. Hay personas, hay que saber admirar. Pero María es admirable en todo junto, se puede decir, en todo. Y no solamente es digna de veneración, de admiración. Esa capacidad de admiración refleja algo sano en el alma. Si yo no me admiro por nada, es que no considero a nada que vale, que sea excelente, que sea hermoso, que haya hecho algo superior. Pero no es que no exista, es que yo no lo valoro. Es más, yo puedo estar viviendo al lado de una persona excelente y no reconocerlo. Es más, no darme cuenta. Bueno, refleja lo que somos nosotros, no la excelencia de esa persona. Bueno, a María la tenemos a la vista, la tenemos cerca, la tenemos con nosotros. Si no la admiramos más, la culpa es nuestra, no porque no lo merezca. La admiración digna de veneración y digna de alabanza. Y me animo a decir esto, somos lo que admiramos. Para conocer a una persona hay que preguntarle, ¿qué es lo que admirás? Si yo admiro un deportista nomás, si admiro un cantante de rock, la verdad es que tengo un alma miserable. Si admiro una modelo, los ricos y famosos, ¿vieron? Tienen prensa, tienen publicidad porque tienen público. Es muy triste que a nuestra patria, a nuestro país, a nuestro mundo moderno, ¿a quién admira? Eso es la medida de la persona y del alma, ¿a quién admiras? Y a su vez, saber admirar, tanto los antiguos nórdicos, los romanos, los griegos, exaltaban a los héroes, y los hacían como semidioses, porque ellos decían que cuando uno admira, descubre las grandezas, las excelencias de alguien, me contagian un poco. Nos hace bien. Qué importante es, y es lo que estamos tratando de hacer en esta novena, que aprendamos a descubrir las grandezas de María, admirarlas y contagiarnos un poco. Ave María Purísima. Sin pecado.